en representación de biltzen y de ikuspegi. Mil esker etortzagatik jardunaldi hauetara eta mil esker Euskal Herriko Unibertsitatean egoteagatik. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Gorka. Benetako protagonistak izan dira gazte hauek, bai, guk antolatu dugu aktivitate hau, bai, jardunaldi hauek antolatu ditugu, bai, baina helburua zen pizka bat ahotsa ematea eta hori haiek ona etortzea eta parte hartzea jardunaldi hauetan. Orduan, benetako protagonistak izan dira eta Andreak esan bezala, benetan eskerrik asko, hemen onda etortzeagatik eta, zuen bizipenak, zuen esperientzia konpartitzeagatik. Como decía, nos parece desde la organización que los verdaderos protagonistas son los jóvenes que han venido a este espacio. Como ha dicho Gorka también, hoy y ayer la sala está completa, es decir, tenemos de verdad tanto público y un público muy joven realmente y pues se ven muchas caras nuevas y también, en este sentido agradeceros de verdad vuestra participación, tanto los que habéis venido hoy como los que estuvieron ayer, por vuestro coraje, como decía Andrea, y compartir vuestras vivencias. Hemos podido escuchar diferentes experiencias, vivencias, muchas de ellas muy, muy duras, ¿sí? Que nos hacen pensar, que nos hacen repensar, replantear. Y en este sentido también hoy hemos podido escuchar, conocer unos proyectos también muy interesantes, muy innovadores que desgraciadamente no se conocen tanto y me parece que es un buen lugar para darles a conocer y ojalá se conozcan más, ¿no? Desde una perspectiva muy, muy innovadora, muy desde, como empujado desde los propios protagonistas y eso le da un valor adicional, creo. Sin más, doy la palabra a Javi, eskerrik asko berriro etortzeagatik, bai, eta hurrengora arte. Bueno, y para acabar, ahora sí, a riesgo de ser pesado, que no os sorprenderá porque yo suelo serlo, de verdad un sincero agradecimiento a todos los jóvenes que habéis venido a participar como público y especialmente los que habéis tenido el coraje, como decía Andrea, de subir aquí arriba y hablar en primera persona, porque no es fácil, nada fácil. Sí que queríamos comentar un par de detalles. Cuando empezamos a preparar estas jornadas y seleccionamos el tema y un poco vimos el enfoque y tal, no pudimos por menos que fijarnos en la Ley 222 de 10 de marzo, que es la Ley Vasca de Juventud. La Ley Vasca de Juventud, que se aprobó el 10 de marzo del año pasado y que cuando marca un poco las líneas prioritarias de acción, que a su vez se incorporan después a la Estrategia Vasca de Intervención en materia de juventud, incorpora un capítulo propio y específico referido a juventud migrante y que en uno de los puntos habla de que las administraciones públicas vascas y nosotros en este caso como servicios impulsarán el conocimiento y sensibilización de la sociedad vasca en torno a sus inquietudes y necesidades, de la juventud migrante se refiere obviamente, sobre los procesos migratorios que viven y sobre los retos que de forma común es necesario abordar para la inclusión de todas las personas jóvenes migradas. Esperemos haber contribuido a este objetivo con estas jornadas. Un par de detalles sin más y ya con esto efectivamente nos vamos. El primero de ellos es, tenéis que apuntar dos cosas. La primera es, como ha dicho Siorcha, Jairi y Ajay, que el día 28 de noviembre, a las 6 nos vemos en Bilbo Rock, pero también tenéis que apuntar que el año que viene, el 24 y 25 de octubre, jueves y viernes, nos veremos nuevamente aquí porque serán las 14ª jornadas, ¿sí? O sea, ya tenemos fecha, 24 y 25 de octubre de 2024 y además sabed que, ¿sí? Sí, no digo eso. Sabed que contáis con nuestros correos biltzen@biltzen.org o info@ikuspegi.eus para sugerir temáticas de interés. Como decíamos en un principio, nosotros no somos más que instrumentos al servicio de esta política de acogida e integración de las personas migrantes y del mismo modo que hemos desarrollado este punto que antes decía recogido en la ley, cualquier sugerencia de contenidos de vuestra parte será bienvenida en ese sentido. Nos vemos, como decía, el 24 y el 25 de octubre, pero no os vayáis sin antes haber rellenado la hoja de evaluación, ¿de acuerdo? Por lo demás, eskerrik asko. Vale, eso, la hoja de evaluación y luego también quería comentaros, por si no sabéis, que todo el material de las jornadas estará disponible, os lo mandaremos por correo electrónico, ¿vale? Tanto las grabaciones como los PowerPoints que se han usado y también el resumen que nos ha hecho Andrea estará disponible por escrito. Entonces, eskerrik asko berriro eta hurrengora arte.
Ah, y los certificados, si queréis, también están fuera disponibles para todos y todas.